Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues estamos aquí donde tenemos que estar, en este lugar maravilloso que es una ventana abierta para que veáis y escuchéis pues, a los personajes que trae Franquete, ya lo sabéis, Franquete y lo suyo, gente de todas las clases. Y por lo tanto, Rafael Tello, director de esta Santa Casa, de esta televisión, Sentir Cáceres, nos abre las puertas pues para enterarnos de muchísimas cosas. Y hoy es muy importante, atención, relajaros tranquilamente y escuchar, porque hoy vamos a hablar pues del hospital, este nuevo hospital cacereño, que nos va a hablar un doctor, un olímpico de la medicina, un hombre que fue gerente del complejo hospitalario de Badajoz, 4 años, doctor, y por lo tanto sabe mucho, porque para hablar que está documentado, y él está muy documentado, y vamos a hablar de ese hospital nuevo que a ver lo que pasa, rematando ya o se ha quedado todavía algo por los flecos sin atar, los cabos andan sueltos. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro amigo Eduardo, que ha tenido el placer, después de tanto y de tantas actividades como tiene, de venir esta tarde aquí, porque él está jubilado, es verdad, pero no para, no para. Le llaman por todos lados porque es un hombre que sabe lo que se dice. Y después todo un lujo también de ese hombre que lo tuvimos la semana pasada, que como sabéis es Marcelo Muriel, y por lo tanto estuvo muy bien lo del otro día, me lo ha dicho la gente, sobre la entrevista que estuvimos hablando de ese Cáceres en color, pero que a veces todavía está a la sombra de ese Cáceres en el pasado, que no acaba ya definitivamente de arrancar y de hacer las cosas como los cacereños esperan. Así que vamos a darle la mano como un buen amigo a Eduardo Corchero Rodríguez. Es muy cacereño, de un pueblo precioso de la Sierra de Gata, y por lo tanto, buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, José Luis. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos con el amigo Eduardo. Yo le he escuchado conferencias, le he oído tantas veces hablar. Y en este momento, Eduardo, ¿cómo se encuentra el hospital? El hospital este nuevo, ese trajín de para arriba y para abajo, esos movimientos sísmicos, desde el 2002 parece ya se empezó a abrir un poco ya la esperanza de que íbamos a tener un hospital nuevo, pero claro, lo que yo he dicho hace un ratito, los flecos todavía están mucho sueltos, ¿no? Bueno, sí, esto es una historia yo creo que muy larga, ¿no? Es una historia que procede de antes del 2002, pero bueno, en el 2002, cuando Extremadura coge las transferencias sanitarias, el gobierno de Extremadura coge las transferencias sanitarias, había un compromiso de un nuevo hospital para Cáceres, un nuevo hospital, el cual, bueno, pues el 2002 oímos hablar de él. Hay que reconocer que en el 2002 la Asamblea de Extremadura aprobó un crédito extraordinario de 120 millones de euros, empezaba el euro en aquellos años, ¿no? Fue cuando ya se estabilizó, de 120 millones de euros, de los cuales un porcentaje muy alto, alrededor de 80 o 90 millones, era el presupuesto que tenía el nuevo hospital de Cáceres. Ese dinero, bueno, pues parte de él se usó en unos fines y parte del que iba para Cáceres, pues hay que reconocer que no sabemos dónde fue a parar. Supongo que se lo gastarían en otros menesteres, pero bueno, en Cáceres no se empleó. A partir de esa fecha, del 2002, se hace un proyecto de planificación, en mi opinión y en opinión general de los profesionales en aquel momento y hoy día también. Lo que pasa es que mantienen un cierto silencio. Se hizo un proyecto raro, extraño, un proyecto de separación de dos hospitales, es decir, dos medios hospitales. Un hospital quirúrgico en el Cuartillo, que es donde va el nuevo hospital actual que conocemos, esa obra tan bonita que hay ahí al pasar por la carretera, y el otro medio hospital que daba en el San Pedro de Alcántara, que era la parte médica. Convine a hacer una segunda fase del hospital. Pues bien, durante todos estos años, realmente lo que hemos visto es que esa segunda fase no tiene visa de ir adelante. Y en estos momentos lo que hay es una primera fase que está al parecer ultimada, se piensa abrir de forma progresiva a lo largo de estos meses y iría primero, según dicen, la parte oftalmológica, que se trasladaría desde la montaña y progresivamente trasladando los servicios quirúrgicos, tanto de la montaña como del Hospital San Pedro de Alcántara, al hospital nuevo que pone hospital universitario. Vamos a definirlo Cuartillo para que... Sí, el Cuartillo, punto de referencia. Ese terreno lo cedió Diputación Provincial, me parece que fueron 14, 16 hectáreas, por una obra importante, ¿no? Pues de esa obra importante que debía llevar alrededor de unos
90, 100.000 metros cuadrados, actualmente hay edificados o hay construido, o en previsión de trabajar, 60.000 metros cuadrados. Luego, por tanto, tenemos hecho el 60%, el 70% de la obra. Queda por hacer otra segunda fase, y esa segunda fase pues sería el 30%. Como dicen las autoridades sanitarias a lo largo de estos años, esa fase es más sencilla de hacer, pero a partir del año 2015 o 16, quizás habría que decir que se hizo esa primera fase que quedó sin rematar entre el año, porque desde que hablamos del 2002 a que se pone la primera piedra en el 2004 y se vuelve a poner una segunda piedra porque habían robado la primera, ha sido eso una forma jocosa de definir la primera piedra. En el 2006 se pone la primera piedra, pues bueno, se ejecuta una obra con fondos FEDER, por valor salió la obra por 53 millones de euros, se ejecutó, en teoría se tenía que ejecutar por 42 millones de euros, en 40 y tantos meses, 42 o 46 meses, pero mira por dónde llega el año 2010, que era cuando tenía que acabar, finales del 2010, no se ha acabado de ejecutar la primera fase, la empresa que había, la UTE que había, solicita una prórroga, otra prórroga, y así hemos estado, y en el 2011 cambia el gobierno, la comunidad, sin haberse ejecutado la primera fase del hospital, que tenía que estar por entonces entregada. Yo recuerdo mucho, porque ahora lo voy a mezclar porque interesa, ahora salen estos días personal, representantes del personal, sindicatos, etcétera, sí, comentando mucho la mala gestión de personal que se está haciendo, que no se les ha informado, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo recuerdo que en el año 2010, cuando ya había previsión de traslado con la antigua gerente, desde la Junta de Personal, yo era el secretario de la Junta de Personal, preguntamos, vamos a ver, vamos a organizar esto, vamos a ver cómo se soluciona el tema de personal, porque la previsión era abrirla en el 2011. Bueno, pues desde entonces para acá, yo creo que ya ha habido tiempo para gestionar el personal, gestionar el servicio, el plan funcional, etcétera, ¿no? El 2011 al 2015, gobierno del Partido Popular, pues prácticamente se ejecutó un poquito hasta el año 2013, y en el año 2013 o se acaba el dinero, o si no se acaba el dinero, la empresa pide una ampliación de crédito para hacer una reforma nueva, ya había tenido una de 10 millones de euros, pide otra por 9 millones de euros, no se le concede, y esto pasa a los tribunales, y ha estado metido en juicio hasta el año 2000, casi finales del 2015, que se resolvió por una sentencia favorable a la empresa. Cosa extraña, porque tú que eres empresario y conoces mejor el tema, cuando tú haces una obra, habitualmente siempre hay una sanción por retraso en obra, ¿no? Pues que ver el contrato. Aquí parece que no hubo eso, y entonces la empresa tendría tiempo de sobra para poder estar el tiempo inmemorial haciendo esa obra, ¿no? Porque no había finalización, fecha de finalización de obra definida, y por tanto, como no tenía sanciones, ¿qué más le daría, no? Al final gana la empresa, supongo que le habrán abonado lo que le haya correspondido, y me parece correcto. Si lo gana la sentencia hay que respetarla y no hay más que decir. Y en el 2015, a finales del 2015, cuando hay nuevas elecciones, hay un presupuesto de 15 millones de euros para continuar esa primera fase y acabar la fase del hospital con esa fecha. Había elecciones también por aquel tiempo, ¿no? Fue el 2015, esto fue presupuestos para el 2015, las elecciones serían en mayo. Sí. El Partido Popular desaparece del gobierno, entra el partido gobernante ahora, el Grupo Socialista, y esos 15 millones habían salido ya a concurso, se le adjudicó a una empresa, a una UTE, la empresa no dio la talla y contrataron otra empresa que sí daba la talla técnica. ¡Qué movida, qué movida! Y por tanto, bueno, pues este es el lío que ha habido hasta ese año. Ese año, cuando sale ese concurso de los 15 millones, está el cartel de obras puesto. Es curioso el cartel de obras, y yo quiero remarcar ese cartel de obras que se puede ver y está allí puesto. Sale por 13,2 millones de euros. Finalización, no dice terminación primera fase del Hospital de Cáceres, que era lo que ponía el cartel antiguo, sino finalización del nuevo Hospital de Cáceres. Eso nos hace sospechar que, bueno, no sé si hay voluntad o no voluntad de esa segunda fase, y en esa situación es en la que estamos ahora mismo, ¿no? Una pregunta, puesto que has aludido de que había un presupuesto ahí de 80 o 90 millones que no se gastó desde 2002, porque esto de nuevo hospital no tiene nada, esto es viejo. Bueno, anterior al 2002. El tema es muy viejo. Nos matizamos en el 2002 porque es cuando empiezan las transferencias. Sí. Entonces, yo digo,
¿Se ha hecho algún hospital nuevo en Extremadura? Sí, sí. O sea En Extremadura se compra en el 2002 y se rectifica un poquito, se modifica un poco, se compra Zafra en las transferencias sanitarias del 2002 al 2004, Zafra se inaugura en el 2004, en el 2007 se inaugura Tierra de Barro y en el 2007 se inaugura, en 2007 o final del 2007, se inaugura el de Siberia. O sea, se han hecho 3 hospitales. O sea, 3 en Badajoz, ¿no? Y se ha hecho el CAR de Trujillo en Cáceres, que se inaugura en el 2010. Lo demás, Pero todo lo demás ha sido... Eso es una instalación más de primaria, pero bueno, tiene mezcla porque se hace cirugía mayor, pero bueno, es una instalación que se hizo también con ya una vez pasadas transferencias y se inauguró en el año 2010. Sí. Solamente quiero decir que es curioso que desaparece el presupuesto del hospital de Cáceres y aparece en 3. Bueno, yo creo que todo, siendo honesto, que hay que serlo, porque no estamos aquí para polemizar con nada, siendo honesto, todo eso fueron fondos FEDER. Lo otro era un crédito extraordinario que pidió la Asamblea de Extremadura, que se concedió y que iba con esos destinos. Muchas cosas se hicieron con esos créditos. Esa parte del hospital que estaba asignada, o por lo menos casi asignada, no se hizo con ese crédito, luego por tanto eso quedó en el olvido, ¿no? ¿Dónde fue? No lo sé. Creo que son los políticos los que tienen que dar cuenta de esos dineros a nivel de a quien tengan que responder, ¿no? Simplemente... Sí. Eduardo, la gente de la calle, la gente del pueblo, dice año nuevo, hospital nuevo. La segunda fase es justa y necesaria que se haga también, ¿no? Sí, vamos a ver. A lo largo de la historia sanitaria de España, yo diría más, la ampliaría a Europa porque he estado revisando completamente todos estos historiales. Solo hay un hospital a nivel europeo, creo que fue en Noruega, donde 2 hospitales que estaban separados se intentaron separar en una forma similar a la que se intenta aquí y fracasó rotundamente. 2 hospitales. Es que estamos hablando de que un hospital nuevo, el proyecto es de 450 o 420 camas o 430 camas, ¿no? El proyecto inicial del hospital nuevo se van a hacer 210, 216, lo que estamos hablando es que vamos a hacer medio hospital. Es decir, las matemáticas no fallan, ¿no? Correcto. Quien no quiera entenderlo así, que no lo entienda, pero lo que vamos a hacer es medio hospital, la primera fase de un hospital. Bueno, no ha habido históricamente en la sanidad española, repito, ninguna situación similar a esta. Es decir, la única situación similar a esta que se ha dado es la de Granada en estos 2 o 3 últimos años, en los cuales se intentaba hacer un hospital quirúrgico a 10 kilómetros del hospital clínico universitario, que quedaba más como parte médica. La movida ha sido tan impresionante que al final han tenido que hacer lo que pedían los ciudadanos de Granada, 2 áreas sanitarias. Nosotros aquí no queremos 2 áreas sanitarias, queremos un área sanitaria para la población que tenemos de 220.000 habitantes aproximadamente, o 200.000 habitantes, que además es un hospital de referencia provincial y una especialidad o 2 que son de referencia regional. Pero hay que hacer un hospital completo, hacer esta separación de hospitales. Dicen los teóricos de esto que 2 medios hospitales no son un hospital. Eso lo dice cualquier teórico de las construcciones hospitalarias. Por tanto, hay que dejar claro que lo que se está haciendo es medio hospital quirúrgico. Ojo, medio hospital quirúrgico que tendrá que tener unos complementos médicos, asistenciales, etcétera, unas urgencias como tiene que tener, y separar los enfermos médicos de lo quirúrgico, lo cual ya no hablamos del personal, que ahora está revolucionado, hablamos de lo inconveniente que es eso para el personal, para las personas, para el público que tiene que ser atendido. Yo tengo un problema de una diabetes y tengo un pie diabético, tengo que ir al médico de diabetes que tengo en el Hospital San Pedro, pero si ese pie diabético que tengo me lo tiene que ir al cirujano, lo más probable es que tengo que ir a la consulta de enfermería o tal del paciente quirúrgico que está en el otro hospital. Hay especialidades que no pasa eso, pero hay otras especialidades que realmente son muy complejas y un enfermo, como decimos siempre, no es un órgano, un enfermo es multiorgánico y por tanto tiene que tener dentro del mismo hospital una asistencia integral. Y la asistencia integral supone que yo voy aquí, me tiene que tratar el médico si soy médico, porque llevo un dolor de estómago y resulta que es una apendicitis. Llevo un dolor de estómago, voy aquí a la urgencia del San Pedro. Pero claro, si es una apendicitis me tienen que operar, tengo que ir al otro lado, ya estamos con el traslado. Y de eso hay múltiples situaciones. Y eso pasando por el... Bueno, esa es otra, ¿no? Sí, de los claro. accesos hablamos luego, ¿no? Porque si queréis hablamos de los accesos, ¿no? Me ha dicho un médico también jubilado, que hemos dicho que íbamos hasta Marcelo y yo contigo, dice, pregúntale qué opinan los médicos de esta historia. Los médicos, pues unos opinan a favor y otros opinan en contra. Hay división de opiniones. División de opiniones.
es lógico, vamos a ver, si yo estoy operando en un hospital viejo, me van a dar unas buenas instalaciones, voy a tener buenos quirófanos, y es verdad que la tecnología que se está montando, última tecnología, no hay nada que en eso discutir, pues el médico, el cirujano pretende tener lo mejor para su paciente, pero el cirujano no debe olvidar que necesita una asistencia médica de muchos de sus enfermos, y que los que están allí tienen que estar. Entonces, esto siempre se discutió, ¿no? Estábamos en la época que yo he estado, hasta el año 2012, no hemos estado nunca de acuerdo en la separación de los dos hospitales, pero esto es un hecho histórico que se viene produciendo y que se sigue insistiendo, y bueno, en estos momentos pues estamos en la misma situación que realmente se planteó en el 2002, en el 2004, en el 2010, en el 2012, etcétera, ¿no? Nosotros, ya a título de ya no personal, como médico, conocedor del tema, sino como contamos un poco que hubo una plataforma ciudadana, si os acordáis, Sí. que movió mucho, hubo cartelería puesta, se movió. Esa plataforma estuvo mucho tiempo funcionando, yo formé parte de esa plataforma con un buen amigo que falleció, que era Germán Ferrero, que era un poco el coordinador de la plataforma. Cuando fallece Germán, esto desaparece. Esa plataforma desaparece. Y lo único que hace la fuerza, nada. Y desapareció, vino todo el tema de las sentencias judiciales, y yo creo que la gente que estaba se aburrió, y cuando empiezan los presupuestos en el 2015 y 2016, es verdad que en el año 2016, los tengo por ahí, el gobierno de Extremadura en ese momento establece los 15 millones esos que hemos dicho que se convierten en 13 y pico para que se están rematando ahora, pero pone dos partidas presupuestarias más, una de 17,6 y otra de 18, 19 millones para continuar las obras del hospital. Todos pensamos en ese momento, estamos hablando del 2016, todos pensamos en ese momento que era la continuidad de la obra. Fue un engaño, ¿no? Nos venimos todos abajo cuando en los siguientes presupuestos del 2016 esas partidas desaparecen, y me acuerdo personalmente que está grabado, la consejera de Hacienda en ese momento dice que esas partidas concretas del Hospital de Cáceres, más otras más que había, era alrededor, entre esas y otras eran 150 millones de euros aproximadamente, dice la consejera que no se van a llevar al hospital, no se van a ejecutar, y como no se van a ejecutar, desaparecen de los presupuestos. En ese momento se levanta la voz de alarma. Yo hice una serie de artículos entonces en Digital Extremadura, por cierto. Digital Extremadura porque era la prensa que en ese momento, el digital, te daba la amplitud de poder sin tener que recortarte a un mero 40 renglones o 50 renglones de un periódico normal, ¿no? Y entonces hice una serie de artículos que dije: el Hospital de Cáceres, el nuevo Hospital de Cáceres, el cuento de nunca acabar. Salieron 3 artículos publicados a lo largo del 2016, cuando desaparecieron de los presupuestos, y creamos una plataforma que se llama Plataforma Cáceres se mueve. Esa plataforma la constituimos entre 10 y 12 personas, está funcionando, y conseguimos el año pasado ya, estamos hablando ya del año 17, finales del 17, constituimos lo que hemos venido denominando el movimiento vecinal. Habréis oído hablar del movimiento vecinal, aunque muchas veces en la prensa se confunde, hablan de plataforma cuando es movimiento vecinal, que lo constituimos las agrupaciones vecinales de Cáceres, la Federación Vecinal de Cáceres, que son 2 grupos que están separados, y la plataforma nuestra. Somos 3 grupos que nos hemos unido para luchar por lo que hay que luchar ya, porque si realmente siempre estábamos luchando porque el hospital se hiciera en una fase, veíamos que eso ya no tenía mucho sentido del momento que había una infraestructura montada, una serie de edificios, un gasto hecho, y por tanto vamos a luchar por la segunda fase. Nos constituimos en movimiento vecinal para esa segunda fase, y en eso venimos desde prácticamente el año 2017. En el 2017 llegamos tarde a los presupuestos porque nos cogieron un poco en esta constitución del grupo, y hemos vuelto a retomar el tema. Hemos estado con actividades a lo largo de todo el año 2018, y cuando este año empezamos a ver lo de los presupuestos, pues volvimos a tomar iniciativa. Hemos remitido cartas en principio nos dirigimos al ayuntamiento, que presentó el año pasado, en febrero, una moción con respecto al hospital, al nuevo hospital, para continuar la segunda fase, y
se removió esa moción. Esa moción se aprobó en el 2017, enero, febrero del 2017, por todos los grupos políticos que tenían representación, es decir, por PP, PSOE, Ciudadanos, que tiene más, y Podemos, ¿no? Todos votaron a favor de esa moción. De esa moción la mandaron, nunca supimos nada más. Así que ahora volvimos a actuar, volvimos a hacer que el ayuntamiento presentara esa moción e hicimos una intervención en el ayuntamiento, que la tengo aquí. Hicimos una intervención, la hice yo personalmente, dirigiéndonos a todos los concejales que había para que, os leo el final para que no haya, solicitar de cada uno de los grupos políticos aquí presentes, que son los mismos que hay en la Asamblea, con más o menos número cada uno, pero los mismos, que además todos tienen su correspondiente representación en la Asamblea de Extremadura, insten a los mismos a defender sin cortapisa alguna la inclusión de presupuestos y el compromiso real de ejecución, que esto es fundamental, porque tú puedes hacer un presupuesto, sí, si luego no lo ejecutas, pues bueno, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Compromiso real para la segunda fase del hospital. Asimismo, solicitar que el Pleno de esta corporación ratifique la moción presentada en su día o busque la fórmula de reactivarla, dirigiéndose de nuevo al Gobierno regional para que consiga las partidas presupuestarias de forma vinculante para la segunda fase y se comprometa a su licitación inmediata, adjudicación y ejecución de obras sin pérdida de continuidad entre ambas fases. No queremos en todo un presupuesto que de una vez en papel mojado ya tenemos experiencia. El movimiento vecinal por un hospital completo seguirá su reivindicación y vigilante de los compromisos, porque decíamos que Cáceres necesita un nuevo hospital completo e integral. Es decir, esto viene por ahí. ¿Y eso cómo ha quedado reflejado en los presupuestos que ahora mismo ya están ahí? Eso en los presupuestos de este año sí ha quedado reflejado en el anteproyecto de presupuesto. Curiosamente no lo entendemos, pero bueno, quizás tiene su explicación. Anteproyecto de presupuesto para el Hospital de Cáceres para el año 2019. Finalización de la primera fase, es decir, ya está finalizado. No, tiene su sentido, pero esa es la explicación que nos han dado, pero habrá que confirmarlo. Finalización de la primera fase, 5 millones de euros. Segunda fase, 300.000 euros. Eso nos llama mucho la atención, ¿no? Porque 300.000 euros no da para poner el cartel, no da para poner el cartel de allí, ¿no? Entonces, ante esa situación, nosotros reivindicamos claramente que hay que poner en los presupuestos suficientes para la segunda fase, en 2 anualidades o en 3 anualidades, es decir, nadie está exigiendo. Doy estos datos porque si se ha construido, doy el dato que ha dado últimamente, dio el consejero últimamente, hay construido y dotado el 68% de la instalación hospitalaria de la primera fase, en la que se dice que se han invertido 60 millones de euros. La segunda fase es menos compleja, más obra civil y menos tecnología, salvo unos paritorios, UCI pediátrica y neonato. Esperamos ver reflejado ese restante. Sí, podemos estar hablando de 30, claro, 30, 40 millones de euros, el cálculo. O sea, de 30 millones a 300.000. Claro, es decir, entonces, si eso se hace en 2 años, en 3 años, pues bueno, los ciudadanos de Cáceres tendremos que soportar las inclemencias del traslado de un hospital a otro, el que la tenga que sufrir. Esperemos que no pase nada, ¿no? Porque es agradecer que no pase nada, pero eso hay que hacerlo, es decir, no se puede estar con 2 hospitales separados, y si no se mete esto en esta fase, en este año vinculante para los 2 años siguientes más o 3, pues tenemos la sospecha de que es que no hay voluntad política ninguna de hacer la segunda fase del hospital y nos vamos a quedar históricamente con 2 hospitales separados. ¿Pero qué explicación tiene que a nivel del ayuntamiento lo apoyen los 4 partidos y después llegue a la asamblea y... Bueno, la gente se está preguntando cómo es posible que ocurran estas cosas. Lo que empieza se debe determinar. La segunda fase sigue todavía un poco... En el aire. En el aire. Ahora va a haber elecciones, Eduardo, a la vuelta de la esquina otra vez parada. ¿Cómo ese dinero no se coge? Porque yo me imagino que el monedero ahora, o la fardiquera, como decimos en Extremadura, no debe estar muy repleta para la segunda fase. Pues o sea, todas esas preguntas se las hará la gente que nos está viendo, ¿no? Sí, es que realmente os cuento un poco cómo ha ido el tema en estos últimos días, ¿no? Nosotros, después de esto, viendo que, bueno, esto es un documento oficial que lo mandan y allí se traslada, en la última reunión que tuvimos en el Movimiento Ciudadano, decidimos cursar este mismo documento acompañado con una carta muy simple
al presidente de la comunidad, señor Fernández Vara, al consejero de Sanidad, señor Vergele, al director gerente del SES, señor Franco, y a los representantes de los grupos políticos en la Asamblea, perdón, y a la presidenta de la Asamblea, que no se me olvide, pidiéndole que esto realmente, que era lo que reflejábamos, se llevara a los presupuestos. La verdad es que hace 15 días el representante de la oposición, señor Monago, se reunió, visteis la noticia, en el ayuntamiento con nosotros, y nos ofertó la posibilidad de incluir en estos próximos presupuestos una propuesta de ellos, una modificación al presupuesto que hay para realizar la segunda fase en 2 o 3 anualidades. No sé cómo lo hará porque no nos lo explicó. Dijo que estaba dispuesto a ello. A continuación, se ha reunido, yo no he estado aquí, he estado estos días fuera, el grupo nuestro, Movimiento Ciudadano, a petición del grupo Podemos, en la Asamblea, me estoy refiriendo, del Ayuntamiento nada, el grupo Podemos en la Asamblea también se ha reunido y va a hacer, también ha estado en prensa estos días, va a hacer una propuesta de modificación también de los presupuestos para incluir la segunda fase. Y os anuncio aquí, porque va a ser en breve, tan en breve que me llamó el otro día el consejero, porque tenía una indicación directa del presidente para hablar con el grupo y nos va a reunir, creo que la semana que viene, para hablar de este tema. Supongo que, como tú bien dices, hay elecciones ahora, a todos los grupos les interesará mucho el tener sus votos y sus adeptos, y esperemos que esto salga para adelante, a ver qué presupuesto hay y a ver qué nos cuenta. Caso de que no sea así, pues nosotros seguiremos en esta batalla, porque es una batalla que nos hemos tomado a pecho, y hay que seguir con ella. Pues sí. Fíjate, Marcelo, 2 casas abiertas, 2 hospitales abiertos. Pero es que además, José Luis, me temo que no esté previsto ampliar plantilla, porque eso es una de las cosas que las tienen cerradas. Sí. Entonces yo digo que el bedel que abre por las mañanas el hospital, entre comillas, no se abre un hospital, tiene que ir con la llave. Sí, se abre, hay puertas del hospital que se abren todas las mañanas y se cierran todas las tardes. Los de mantenimiento, ¿cómo es? ¿Qué se va a hacer? Que venga el fontanero del San Pedro acá, que hay una tubería rota. Yo creo que es un problema la separación. Es un problema muy serio, ¿no? Desde el punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista asistencial, ¿no? Sí. Y el personal lo tiene que ver igualmente, pero bueno, el personal, como tú, ha estado callado durante todo este tiempo, ¿no? Se empieza a mover ahora porque le empieza a ver las orejas al lobo, a mí me traslada, yo soy más veterano, yo no me quiero ir. Hasta el propio personal, no es lo mismo ir a trabajar todos los días a San Pedro que ir todos los días a trabajar al Cuartillo, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, ya unos irán andando y los que vayan al Cuartillo tienen que ir o en autobús, si es que hay autobús, porque tampoco lo sabemos, supongo que se abrirá por lo que han dicho, pero ahora mismo incluso las vías de acceso, ¿no? Eso está saturado todas las mañanas. Tú coges el coche una mañana, tienes que ir a Agricultura, por ejemplo, o al cuartel de la Guardia Civil, a cualquier cosa, y a las 8, 8 y media o 9, o a la salida, a las 2 y media, a las 3 y media, eso está saturado de vehículos, ¿no? No hay vía. Y el otro día, curiosamente, pues se lo leía a tu hijo, un cartelito muy bonito que hizo, que lo tengo copiado, ponía, no hay acceso peatonal. Él supongo que conoce más el tema por su situación. No hay acceso peatonal para llegar al hospital, ¿eh? Que si tú quieres ir andando hay un sitio en el cual parece ser que no hay posibilidad, tienes que atravesar carretera, ¿no? Una carretera con mucho tráfico, una carretera. Meterte por la universidad. Claro. Entonces, yo supongo que eso está en marcha ahora, porque la entrada principal del hospital, por lo que nosotros nos han presentado y hemos conocido, es por la rotonda de arriba última de la carretera de Trujillo, pero ahora tienen una carretera alternativa que sería una vía de acceso, que es la que sale desde abajo, desde la rotonda de la residencia y la entrada a la cárcel al centro de cirugía de mínima invasión. Esa entrada que va por ahí, que también va con una rotonda, ¿no? Esa parece que es la accesoria, pero la otra está sin construir, ha estado en fase de expropiación hasta hace 4 días y está sin construir. Eso da problemas, ¿no? Pero bueno, supongo que los problemas se tendrán que solucionar, claro, todos, ¿no? Esos 5 millones sean para habilitar aparcamientos y todas estas cosas. Hay otra explicación, y es que, como se ha dicho, que el Hospital de la Montaña se va a cerrar a primeros de año, eso no es posible. Es decir, eso es absolutamente inconcebible que eso se cierre a primeros de año. El Hospital de la Montaña ahora mismo tiene geriatría, psiquiatría, cirugía plástica, que es regional, y oftalmología como base fundamental de lo que hay ahí. Entonces, geriatría
geriatría y psiquiatría tienen que ir al hospital de abajo, al hospital de San Pedro de Alcántara. Tienen que ir ahí. Atento. Luego, por tanto, parte de ese dinero que hemos dicho, los 5 millones, de finalizar la primera fase, será para emplearla en rehabilitar y adecuar el hospital para esas especialidades. Cuando las especialidades de San Pedro de Alcántara, las quirúrgicas, se hayan trasladado al otro lado, porque las que se van de la montaña son oftalmología y cirugía plástica, van al cuartillo, pero luego cirugía, traumatología, cirugía vascular, etcétera, tienen que ir también. Luego, por tanto, hay que vaciar primero la montaña, desde el punto de vista quirúrgico, dejar la parte médica, vaciar parte del... Estoy hablando por lo que yo conozco y por sentido común, no por otra cosa. Vaciar parte de San Pedro, toda la parte quirúrgica para llevar allí, adecuar obras para trasladar lo que queda de la montaña al San Pedro y luego el tiempo dirá. Por tanto, bueno, pues ahí está. Creo que han contratado una empresa que se dedica a estos temas de gestión y bueno. Pues, Eduardo, con los miedos que da, que no sabemos, porque parece ser que los esquemas estaban trazados, pero hay movilidad y no se sabe cómo va a quedar la historia y tal, mucha gente se preguntará, ¿era necesario hacer un hospital nuevo? Sí. Era necesario. Hace muchos años. Es que, como el Claro, chiste, eso que nos quede como claro, estamos, claro. porque fíjate la que estamos... Hacer un hospital nuevo era necesario hace muchos años. Daros cuenta que el Hospital San Pedro de Alcántara se inaugura en el año 56. 56. Sí. Yo que lo he vivido desde el año 73, 74, hemos estado en obras permanentes. Pero es que la última remodelación que se hizo fue el mayor error estratégico que se puede hacer. ¿Quién tiene la culpa o no? No lo sé, porque coincidió también, era Insalus entonces, coincidió en una época de cambio electoral de PSOE-PP a nivel de gobierno central de Insalus. Uno presupuestaron y otros ejecutaron, es decir, que aquí las culpas las vamos a repartir entre todos, ¿no? Y entonces esa última reforma que se hizo del Hospital San Pedro, que empezó en el año 96, vamos, se programó mucho antes porque vino con fondos FEDE desde el año 91-92 y se empezaron a ejecutar en finales del 96. Tenía previsto acabarse en el 99, se acabó casi en el 2002. Esa obra fue tremenda en el hospital, fue una situación tremenda para profesionales, para pacientes. Si habéis pasado por allí en aquellos años, era tremendo, estaba todo aquello lleno de polvo, lleno de obras y demencial, ¿no? Entonces sí había que haber hecho un hospital, y la previsión de aquel momento posiblemente hubiera sido haber comprado, que era la idea que había, unos terrenos en la carretera Malpartida, parece que no, se decidió ahí, y haber comprado a continuación donde están los juzgados, todo ese terreno para hacer la ampliación nueva del hospital, haber hecho una ampliación y reformar completo el San Pedro sin tener personal dentro, ¿eh? Esa era la idea. La idea fue que al final se decidió hacer un hospital nuevo en el Cuartillo, donó la Diputación los terrenos y bueno, ahí donó, creo que fueron 16 hectáreas, no quiero equivocarme, pero 160.000 metros cuadrados, mucho terreno, ¿no? Sí. Para hacer un hospital planificado, moderno, tecnológicamente, que así va, ¿eh? O sea, que es que hay que ver la obra del hospital para... Yo no lo he visto por circunstancias personales de que no pude estar ese día en la visita, pero la gente de la plataforma y del grupo del movimiento vecinal que la han visto hablan maravillas, ¿no? De cómo está la obra, etcétera, etcétera, la tecnología que se está poniendo, ¿no? Entonces, pues eso hay que hacerlo, ¿no? Pero ese hospital podía haberse planteado mucho antes con una economía. La reivindicación de la segunda fase es fundamental. Esa es lo fundamental que hay en este momento. Periodo transitorio, que no se muera un periodo transitorio de 2-3 años. En el camino de... Bueno, esperemos que no, yo creo que en eso siempre tenemos que ser positivos, sufriendo las consecuencias de lo que haya que pasar, pero tampoco tenemos por qué. Pero al final se hará, ¿no, Eduardo? Pues yo tengo mis dudas. Es la pregunta que se hace la gente. Si no se presiona, yo creo que... Tengo mis dudas. Es triste que estemos todos ahí llorando y llamando a la puerta de... Sí, pero es que llamando a la puerta está aquí lo que hay que dejar claro es que se está haciendo, por mucho que quieran, medio hospital. Sí, sí. Porque el proyecto era de 460 camas o 450 y se van a hacer 210, con otros aditamentos añadidos, ¿no? Entonces, eso es medio, es decir, es que las matemáticas son así. 400 dividido por 200. Medio o mitad de cuarto, vamos, es que es increíble. Que tendrá buena dotación, que tendrá buenos servicios, que habrá un buen traslado, que hay UBIs móviles, que hay todo lo que queramos. Pero el hospital tiene que ser integral,
tiene que prestar una asistencia integral al paciente. Yo voy a aquel hospital y me tienen que resolver mis problemas. Y si mis problemas no me los resuelven allí, porque es una actitud que me tienen que trasladar al complejo universitario de Badajoz, al complejo universitario de Badajoz, pues tengo que ir porque es un hospital de referencia, me tienen que operar el corazón, tengo que ir allí, tienen que hacer una prueba, tendré que ir allí. Tengo un problema de otro tipo, tendré que ir allí. Pero este hospital es un hospital provincial, es un hospital de referencia y es un hospital que necesita ser completo, es decir, que la gente que tenga que ser atendida sea atendida en su totalidad. Tú te desplazas allí una mañana, tienes tu consulta de cirugía, tienes tu consulta, te hacen tu radiología, tienes tu consulta, te tienen que operar o no te tienen que operar. El problema es que luego te digan, no, esto lo tiene que ver ahora el neumólogo y ahora ya no puedo ir allí, o aquel mismo día tengo que venir aquí arriba, si es que aquel día me atienden o no hay lista de espera, ¿no? Por eso digo que es una disfunción total y absoluta del sistema, ¿no? Que se metieron en la cabeza hacer esto así. Lo que habrá que preguntarle a quien lo ideó como tal, si tenía voluntad política de hacer la segunda fase. Porque claro, cuando tú ves ese cartel de obra que dice terminación, nuevo hospital de Cáceres, no estamos hablando... Esto que estoy diciendo se lo dijimos el grupo, el movimiento vecinal, en una reunión que tuvimos en el mes de marzo con el director gerente del SE, don Ceciliano Franco. Le dijimos, hay un cartel allí que dice esto, el cartel está puesto del 2016. Y nos dijo, bueno, no le dio mucha importancia, pero bueno, para nosotros la importancia que tiene es que, ¿qué va a hacer usted? ¿La primera fase? ¿Va a ser usted la primera fase o va a hacer usted una finalización de hospital? Y quedamos con dos hospitales separados. Entonces ahora lo que hay es que conseguir ese presupuesto para la segunda fase y en eso estamos. Cogiendo la parte positiva, por llamarla de alguna forma, de ese nuevo hospital, puesto que efectivamente tiene unos medios quirúrgicos de primer nivel, que está pegado al centro de cirugía de mínima invasión, y que por lo tanto se puede, hay todos los mimbres para hacer un CESTO que fuera realmente un hospital, en el tema de la cirugía laparoscópica, pues modélico, y que fuera un hospital universitario, que se diera formación, en una palabra que fuera referencia, no solo regional, sino nacional también, ¿por qué no? Y pudieran venir de posiblemente, otro sitio. O sea, ¿por qué no se aprovecha un poco? Posiblemente llevar, yo creo que sí, que esa fue la idea inicial, ¿no? Llevar la parte quirúrgica, forzada un poco en aquel momento, yo creo, porque el hospital, la mayor infraestructura que se había hecho en el Hospital San Pedro en la obra de reforma última, fue la parte quirúrgica, la reanimación, las UCI, los quirófanos, ¿no? Eso es lo más costoso, ¿no? Pero sin embargo se decidió ir allí con la primera fase de la parte quirúrgica por el Centro de Cirugía Mínima Invasión, por lo que podía ser la unión de un hospital quirúrgico con un centro de investigación, ¿no? Eso se estaba haciendo por realmente muchos profesionales. Pero se puede potenciar. Se puede potenciar, claro, se puede potenciar los unos y los otros. Y se dice hospital universitario, que es el nombre que se le ha puesto, pues bueno, correcto. Hospital universitario, el Hospital San Pedro de Alcántara tiene docencias, algunos años que estuvo fuera, tiene docencia desde el año 75, 76. Yo fui uno de los primeros residentes de este hospital en medicina interna, ¿no? Hicimos aquí nuestra residencia, unos se fueron a otros lugares, aprobaron, nos quedamos, nos fuimos, dependiendo de cada uno, y hemos tenido docencia durante muchos años, ¿no? Hubo un periodo de tiempo que no tuvo docencia, durante ese periodo de obras ahí hubo un problema de aulas, porque se quitaron las aulas de la Escuela de Enfermería y una serie de cuestiones y el aula magna que había, y hubo la comisión de docencia quitó la docencia. Pero el hospital ha sido, por decirlo de alguna manera, un hospital docente posgrado, ¿no? Para médicos residentes en formación durante todos estos años, ¿no? Gente que se forma, bien formada, y tiene nivel hospitalario suficiente para todo eso y mucho más. Ahora se llama universitario porque la docencia que hay que dar es docencia pregrado a los alumnos de la Facultad de Medicina. Eso es lo que hay que ver cómo se coordina, ¿no? Porque yo creo siempre que la facultad y el Hospital San Pedro han estado un poco de espaldas. Yo no sé si por temas económicos, porque claro, tener profesorado aquí, alumnos y tal. Aquí siempre hubo alumnos que venían de la facultad voluntariamente, eran alumnos de Cáceres. Yo tuve tutorizado a 2 o 3 en mis años, en los años 90 o por ahí, que eran de Cáceres, que el último curso de la facultad le hacías aquí un sistema rotatorio, luego iban toda la semana
a sus seminarios a la Facultad de Badajoz, pero los teníamos tutorizados y lo hacíamos de forma altruista. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que es una oportunidad que habría que aprovechar? Es una oportunidad que hay que aprovechar, pero eso necesita, excelencia. Eso necesita una infraestructura docente también, ¿no? Es decir, que la facultad esté dispuesta a que los alumnos vengan aquí y que el personal de aquí esté dispuesto, porque para ser universitario y ser docente no consiste en el título. El profesorado que hay tiene que tener su título de doctor, hay que ser doctores. Otra cosa es que te den 2 años para que saques tu título, ¿no? Depende de... Pero es crear las condiciones. Hay que crear las condiciones para ello. Y la unión del Centro de Cirugía Mínima Invasión con el Hospital Quirúrgico y con el Hospital Médico de Investigación, es decir, que no solo es la parte quirúrgica, ¿no? Hay parte médica. Es importante, sí. Fíjate que estamos orgullosos, una cosa no tiene nada que ver con otra, pero estamos orgullosos del Centro de Mínima Invasión. Estamos orgullosísimos. ¿Cómo se hizo ese edificio? ¿Cómo se hizo toda la infraestructura de puntilla? Vamos, comparado con la movida que tenemos aquí. Y otra pregunta que se hace también la gente, ¿no? Urgencias, porque vamos a muchas urgencias. Nosotros a las 3 de la mañana nos ponemos malitos a urgencias. La gente se preguntará, ¿y dónde va esta urgencia? Bueno, pues urgencias, en principio hay 2 urgencias. Es decir, tiene que haber urgencias en el Hospital San Pedro y urgencias en el Hospital Quirúrgico. No puede haber 2 hospitales sin urgencia, uno. Otra cosa es que tú vayas a urgencia por un problema y te tengan que trasladar al otro. O vayas a uno y te tengan que trasladar al otro. Pues dependerá a qué urgencia vas. Lo lógico es que la gente que hace, salvo un tema muy claro, de un traumatismo que sea que tenga que ir y no tengas un diagnóstico, vayas al San Pedro de Alcántara, ¿no? Eso está programado con 2 urgencias. Ahora mismo también hay 2 urgencias, ¿no? Sí, ahora mismo. De distinto número de asistencia y distinta tal, pero yo si tengo un problema de ojos, como he tenido, no me voy a San Pedro de Alcántara, sé que oftalmología está en la montaña, me voy a la montaña, ¿no? Pero bueno, hay gente que eso lo sabe y gente que no lo sabe. Entonces, supongo que eso habrá una campaña clara de difusión de dónde tiene que ir habitualmente la gente, ¿no? Es decir, por lo menos explicar bien dónde hay. Eso supongo que se hará cuando esté en marcha todo esto, ¿no? El consejero tiene desde luego un buen vitorino que lidiar, porque hasta el rabo todo es toro. Sí. Quiero decir que todavía esto está... Bueno, esto está ahora mismo en preparto, ¿no? En preparto, ¿no? Fase en preparto, ¿no? Hacer una cesárea. Ahora, no sabemos si tenemos que poner... Viene la señora alcaldesa de Cáceres, todo haciéndose la foto, que está bien, pero claro, la gente piensa, ya tenemos hospital nuevo, pero fíjate todos los hilos sueltos que hay. Yo creo que está en ese momento, como tú has dicho, de preparto. No sabemos si hay que ponerle un estimulante o vamos a abrir una cesárea. Sí, o de alguna forma desde la plataforma y el resto de los ciudadanos de Cáceres, para que algunas cosas se movilizan con una energía tremenda, pues son el force ese que tire de la cabeza para que el niño Pero lo importante es que nazca la criatura. Sin duda. Bueno, pues estamos ya casi en la recta final. ¿Alguna cosita tienes que decir? No, lo que queráis, si queréis. Que muchas gracias, porque se ha jubilado, pero no está jubilado. Está ahí, ya se ve. Lo vive, porque sabe además de qué va la historia, ¿no? Hombre, yo os tengo que agradecer que me hayáis invitado aquí, ¿no? Hoy tengo que decir que vengo a título un poco particular, porque el grupo no sabe que venía. Me llamó anoche Marcelo, pero ahora tengo una reunión con ellos y le contaré la entrevista. Como yo no me salgo nunca del guión que me tienen marcado, soy el portavoz, pues aquí estamos. Otro día para decir lo que opinamos. Habrá que volver para hablar qué hacemos con el Hospital de la Montaña cuando se vacíe. Es que tenemos 2 casas abiertas, un edificio nuevo que no está todavía. Hombre, ahí hay, al menos que yo haya oído, hay 2 proyectos, ¿no? Uno parece ser de Diputación, es que hay servicios ahí, o algo juvenil, no sé, unir. Y luego hay una idea que ha surgido del amigo Floriano, de Antonio, que lo conocéis perfectamente, sí, señor. de hacer un geriátrico. No lo sé por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde van los tiros, porque eso, en cuanto deje de ser sanitario, que yo sepa, en el concierto que había creado, pasa a Diputación directamente, ¿no? Claro, el edificio es propiedad de Diputación. Porque las nuevas guarderías son las residencias de mayores. Sí, sí, claro. Las nuevas guarderías. Vamos, a lo que le hagamos, no, iba a decir una cosa, pero Y no todo el mundo puede permitirse el lujo de pagar una residencia lo que se paga. No está muy bien atendido, pero eso se paga, son hoteles de 4 estrellas, ¿no? Entonces habría que, quizá en el hospital,
pues hacer una cosita de ese, sí, sí. No, hay otros proyectos también, como está en un sitio tan bueno, Sí. la verdad, de hacer Alguien realmente comentó el un otro emblema día. de la capital cultural que Cáceres presume de ser. ¿no? Alguien comentó el otro día Centrar eso, ahí todas las volver a actividades reiniciar culturales. el tema de capitalidad cultural, no Claro, sé quién lo hizo centrar en el ahí todo grupo. el tema cultural que está al lado de la biblioteca, está. Claro, claro. Se podía ir, en vez de llevar a los muchachos del conservatorio, se los van a llevar para allí, para. Se podían hacer a la muchas laboral. cosas. A la laboral, ¿no? A la laboral. Y los muchachos Con del lo conservatorio se cual, lo han vivido. otras horas más, distintas horas de sobrecarga De y sobrecarga. saturación del recorrido ese, ¿no? Ya lo Porque claro, es más- que ahí empiezas el barrio ¿cómo se llama el barrio? hombre? Mejostilla. No, antes de llegar a San Mejostilla, Blas, antes de llegar a Mejostilla, Pinilla, Pinilla, Pinilla. Mejostilla, cantidad de población que hay en esa Totalmente, zona, totalmente. toda se sobrecarga sobre ese lado, colegio, el diocesano, pasas de ahí está la escuela politécnica, pasas de ahí está la Guardia Totalmente, Civil, sí, claro. pasas de ahí La está carretera a Madrid, que se ha llamado Claro, siempre, ¿no? Eso la está carretera a Madrid, sí. cuajado de cosas, ¿no? Bueno, pues Ahí quizás creo, porque lo pregunté el otro día, porque surgió, y creo que ahí lo comentó alguien cuando estuvimos reunidos el otro día, comentó alguien que por la parte de atrás, donde está el Corte Inglés, Sí. hay la posibilidad en el plan urbanístico nuevo, Por el algo así, mercadillo de los ir, miércoles, claro, ¿no? ir por atrás, entrar a tanto universidad y tal por la parte de atrás. Pero claro, eso será tenemos la ronda que llevamos ahora 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? O 6 años, no sé cuánto llevamos, ¿no? La ronda sureste, ¿no? No, esa la tiene, esa es la que puede darle un poco de, Bueno, pero de aire da a desahogo hasta la Politécnica, Sí, sí, allí coincide porque los que ven todo. hasta ahí, y sobre todo al traslado interhospitalario, Sí. que es el más problemático en estos momentos, porque una ambulancia urgente, cualquier cosa, son 4 kilómetros que hay que ir de un hospital al otro y te puedes encontrar ahí con el mogollón. Esa le puede dar más salida al hospital, pero al resto se vuelve a sobrecargar en el mismo sitio, ¿no? muy bien. Gracias, Eduardo Corchero Rodríguez, gracias por venir, gracias, Marcelo. Ya saben ustedes, estamos aquí intentando por todo el medio que los probleminas, como decimos en nuestra lengua madre cacereña, se solucione, porque vamos para mayores cada día. Ya saben, si se levanta usted un día sin dolor, vaya usted a urgencia. Quiero decir que estamos pues, todos delicados por la edad ya que tenemos, etcétera, etcétera. Aunque los problemas de salud los jóvenes también lo tienen. Y necesitamos ese hospital, pero que se remate ya definitivamente. Y si no encuentran la paz en esta tierra, búscalo ustedes más allá de las estrellas. Eduardo, que muchas gracias por todo el Encantado, nombre muchas gracias a de una vosotros. ciudad que te quiere. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Marcelo. José Luis. Y gracias a Sentir Cáceres, Rafael Tello, como siempre. Esta como si fuera tu casa, Rafa. Un abrazo. Adiós.